Marcos y Clara llevaban 10 años de casados, una década llena de altibajos, momentos de amor profundo, y también de monotonía. Como cualquier pareja que había pasado tanto tiempo juntos, habían aprendido a convivir con sus diferencias, a sortear los obstáculos y a disfrutar de las pequeñas alegrías que la vida les ofrecía. Sin embargo, en los últimos meses, Marcos había notado un cambio en su relación. No era nada drástico, pero la chispa que solía encender sus interacciones parecía haberse apagado un poco. Marcos era un hombre pragmático, de esos que buscan soluciones a los problemas antes de que se conviertan en algo más serio. Por eso, cuando comenzó a notar que Clara estaba un poco más distante, más ensimismada en sus pensamientos, decidió que era momento de hacer algo para revitalizar su relación. Durante años, había escuchado a compañeros de trabajo y amigos hablar sobre los beneficios del yoga, no solo para el cuerpo, sino también para la mente y el espíritu. Aunque nunca había sido un entusiasta del ejercicio, pensó que el yoga podría ser una actividad que Clara disfrutara y que también podría ayudarla a relajarse. Una tarde, mientras cenaban, Marcos decidió que era el momento perfecto para proponer la idea. «Cariño, he estado pensando», dijo, mientras jugaba con el tenedor en su plato. «He escuchado que el yoga es excelente para el cuerpo y la mente. Podrías probarlo, creo que te gustaría. Podría ayudarte a relajarte después del trabajo». Clara levantó la mirada del plato, sorprendida por la sugerencia. No había esperado que Marcos, alguien que siempre había sido más bien indiferente a las modas del bienestar, le sugiriera algo así. «¿Yoga?», preguntó, entrecerrando los ojos con una sonrisa escéptica. «¿De dónde salió eso?». Marcos sonrió, intentando que la propuesta sonara casual, aunque en el fondo esperaba que Clara aceptara. Sabía que no podía obligarla a hacer algo que no le interesara, pero al menos quería plantar la semilla de la curiosidad. Lo mencionaron en la oficina. Parece ser una buena forma de mantenerse en forma y también de liberar estrés. Podríamos probarlo juntos, si quieres. Clara rió suavemente. La idea de ver a Marcos haciendo poses de yoga le parecía bastante divertida. «No te veo haciendo yoga, Marcos», dijo, riendo. «Bueno, tal vez no yo», admitió él, «pero creo que te haría bien. Siempre estás tan ocupada con el trabajo, mereces un tiempo para ti misma, para desconectar». Clara se quedó en silencio por un momento, considerando la propuesta. La verdad era que había estado sintiendo el peso de la rutina. El trabajo, la casa, los compromisos sociales, todo se había convertido en una especie de ciclo interminable. La idea de tener algo que fuera solo para ella, un espacio donde pudiera relajarse y enfocarse en su bienestar, sonaba tentadora. «Podría intentarlo», respondió finalmente, con una leve sonrisa. «No pierdo nada por probar». Marcos se alegró de ver que Clara estaba abierta a la idea. No había sido una gran propuesta ni una solución mágica, pero era un pequeño paso hacia algo nuevo. Y eso, pensó, era lo importante. Clara decidió que comenzaría la semana siguiente, buscando alguna clase cerca de casa. Para ella, no era solo un experimento de bienestar, sino una forma de complacer a Marcos, demostrarle que valoraba su preocupación y su deseo de mejorar su relación. No sabían entonces que esa decisión aparentemente inocente marcaría el comienzo de una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La semana siguiente, Clara se encontró buscando estudios de yoga en su vecindario. No había prestado mucha atención a estos lugares antes, pero ahora, cada vez que pasaba frente a un estudio con grandes ventanas y gente en posiciones imposibles, sentía una curiosidad creciente. Después de investigar un poco en línea, encontró un estudio que le llamó la atención: Serenity Yoga Studio. El nombre le transmitía justo lo que estaba buscando: paz, serenidad, un escape de la rutina diaria. Decidida a empezar cuanto antes, Clara se inscribió en una clase de prueba para esa misma tarde. Llegó al estudio unos minutos antes de que comenzara la sesión, nerviosa pero emocionada por la nueva experiencia. El estudio era pequeño y acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves de azul y verde, y una ligera fragancia a incienso flotando en el aire. La recepción estaba decorada con plantas en macetas y fotos de posturas de yoga, lo que le dio una sensación de tranquilidad inmediata. Al acercarse al mostrador, Clara fue recibida por una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. «Bienvenida a Serenity Yoga», dijo la mujer,
extendiéndole una hoja para que llenara sus datos. Soy Laura, la encargada. ¿Es tu primera vez en el estudio? Sí, es mi primera clase de yoga, respondió Clara, mientras llenaba el formulario. Estoy un poco nerviosa, para ser honesta. No te preocupes, todos hemos estado ahí, aseguró Laura. Hoy, la clase será impartida por Daniel, uno de nuestros mejores instructores. Es muy paciente y sabe cómo adaptar las posturas para principiantes. Estás en buenas manos. Clara sonrió, sintiéndose un poco más tranquila. Después de entregar el formulario, fue conducida al vestuario donde se cambió a ropa cómoda. Minutos después, entró a la sala de práctica, un espacio amplio y minimalista con suelos de madera, espejos en una pared, y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Alrededor de la sala, ya se encontraban varias personas estirándose o sentadas en sus esterillas, esperando que comenzara la clase. Clara eligió un lugar en la parte trasera, esperando pasar desapercibida mientras se acostumbraba a la nueva experiencia. Poco después, la puerta se abrió y un hombre entró en la sala, proyectando una presencia tranquila y confiada. Buenas tardes a todos, saludó con una voz suave pero firme. Soy Daniel, y seré su instructor de yoga esta tarde. Daniel era un hombre de unos 30 y pocos años, con un cuerpo atlético y bien definido que indicaba años de práctica. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, y sus ojos verdes irradiaban una calma contagiosa. Vestía ropa de yoga sencilla, que permitía ver la facilidad con la que se movía y la flexibilidad de su cuerpo. Clara notó de inmediato la seguridad y serenidad que proyectaba, y no pudo evitar sentir una especie de fascinación por él. Daniel comenzó la clase explicando las posturas básicas y cómo era importante escuchar al cuerpo, no forzarlo más allá de sus límites. Su voz era suave, casi hipnótica, guiando a los alumnos con paciencia y precisión. Mientras avanzaba la clase, Clara se dio cuenta de que aunque algunas posturas le resultaban desafiantes, había algo en la manera de enseñar de Daniel que la hacía sentir segura, motivada a intentarlo una vez más. En un momento de la clase, mientras intentaba mantener una postura de equilibrio, Clara perdió ligeramente el balance. Antes de que pudiera preocuparse por caer, sintió las manos firmes de Daniel en su cintura, estabilizándola. Relájate, Clara, dijo en voz baja, tan cerca que ella pudo sentir su aliento. Respira profundamente y concéntrate en tu centro. Clara se sorprendió de que supiera su nombre, pero luego recordó que había llenado el formulario al principio. Aún así, el hecho de que se hubiera tomado la molestia de recordarlo le resultó agradable. Tomó una respiración profunda y siguió las instrucciones de Daniel, logrando mantener el equilibrio esta vez. Cuando la clase terminó, Clara se sentía exhausta pero también extrañamente energizada. Había algo en esa práctica que le había hecho bien, no solo físicamente, sino también mentalmente. Mientras enrollaba su esterilla, Daniel se acercó a ella. Hiciste un gran trabajo para hacer tu primera clase, Clara, dijo con una sonrisa. El yoga puede ser desafiante al principio, pero con el tiempo, verás cómo tu cuerpo y mente se adaptan. Gracias, respondió Clara, aún un poco agitada por la interacción. Me gustó mucho. Definitivamente volveré. Me alegra escuchar eso. Estaré aquí para guiarte en lo que necesites. Cuando Clara salió del estudio y caminó de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la clase, y en Daniel. La sensación de tranquilidad y satisfacción que había experimentado durante la sesión continuaba acompañándola, mezclada con una curiosidad inesperada sobre el hombre que la había guiado en su primera experiencia de yoga. Esa noche, cuando Marcos le preguntó cómo había sido la clase, Clara sonrió y le contó con entusiasmo su experiencia, omitiendo quizás el detalle de la sensación cálida que había sentido cuando las manos de Daniel la habían sostenido, o cómo su voz había resonado en ella de una manera que no podía explicar. Después de todo, era solo una clase de yoga, ¿qué más podría ser? Las semanas siguientes marcaron el comienzo de un cambio sutil pero significativo en la vida de Clara. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó rápidamente en un hábito que se integró en su rutina diaria. Las clases de yoga, que al principio eran una actividad ocasional, pronto se convirtieron en una parte esencial de su día, algo que esperaba con ansias, como una bocanada de aire fresco en medio de la rutina. Cada tarde, Clara se encontraba deseando que llegara la hora de dirigirse al estudio.
La práctica de yoga no solo le proporcionaba un respiro físico, sino también un escape mental. En la esterilla, rodeada por el ambiente tranquilo del estudio y la voz calmada de Daniel, Clara podía desconectarse de sus preocupaciones, de las exigencias del trabajo y del peso de las responsabilidades domésticas. Se sentía más relajada, más centrada, y comenzó a notar mejoras en su cuerpo, mayor flexibilidad, menos dolores de espalda, y una postura más erguida. Marcos, por su parte, estaba encantado de ver a Clara tan involucrada en algo que claramente le hacía bien. Aunque él no compartía su entusiasmo por el yoga, estaba feliz de que ella hubiera encontrado una actividad que la revitalizara. Sin embargo, no podía evitar notar que Clara hablaba cada vez más sobre Daniel, su instructor. En cada conversación sobre yoga, el nombre de Daniel surgía inevitablemente. Daniel dice que, Daniel nos mostró una nueva postura, Daniel es tan paciente con los principiantes. Marcos intentaba no darle demasiada importancia. Después de todo, era normal que un buen instructor fuera mencionado con frecuencia. Pero, en el fondo, algo lo incomodaba, aunque no podía precisar qué. Mientras tanto, Clara seguía asistiendo a las clases de Daniel con una regularidad casi religiosa. Pronto, las sesiones de 1 o 2 veces por semana se convirtieron en 3 o 4. Empezó a llegar más temprano para asegurarse un buen lugar en la sala, y a veces se quedaba unos minutos después de clase, charlando con Daniel sobre técnicas de respiración o preguntándole cómo podía mejorar en ciertas posturas. Estas conversaciones, que al principio eran breves y profesionales, se fueron alargando, volviéndose más personales. Daniel, con su naturaleza afable y su evidente pasión por el yoga, se mostraba siempre dispuesto a ayudar y a conversar con sus alumnos. Pero con Clara, había una conexión particular que ambos comenzaban a notar. Ella lo admiraba, no solo por su habilidad como instructor, sino por la serenidad y confianza que proyectaba. En su vida cotidiana, Clara no conocía a muchas personas como Daniel, personas que parecían haber encontrado un equilibrio interno y que irradiaban una calma que ella misma anhelaba. Un día, después de una clase particularmente intensa, Clara se quedó rezagada en la sala, estirando un poco más mientras observaba a Daniel recoger las esterillas y acomodar el espacio para la siguiente sesión. Sin pensarlo mucho, se acercó a él. Daniel, quiero agradecerte por todo lo que has hecho, dijo, sonriendo con gratitud. El yoga se ha convertido en algo muy importante para mí. Siento que estoy cambiando, que estoy encontrando un equilibrio que no sabía que necesitaba. Daniel la miró, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. Me alegra mucho escuchar eso, Clara. El yoga es una herramienta poderosa, pero eres tú quien está haciendo el trabajo, quien está permitiendo esos cambios. Solo te estoy guiando. Clara asintió, pero en su mente, no podía evitar darle a Daniel más crédito del que él mismo aceptaba. ¿Alguna vez has considerado dar clases privadas?, preguntó de repente, casi sin pensarlo. Daniel la miró, algo intrigado. Lo he hecho en el pasado, pero últimamente me he enfocado más en las clases grupales. ¿Por qué lo preguntas? Solo lo estaba considerando, respondió Clara, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. Creo que podría beneficiarme de una atención más personalizada para avanzar en mi práctica. Daniel sonrió, como si hubiera estado esperando esa sugerencia. Podríamos intentarlo. Podría ayudarte a profundizar en algunas posturas, y trabajar en aspectos específicos que quieras mejorar. Clara asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Me encantaría. Y así, lo que había comenzado como una simple rutina de clases de yoga grupales, se transformó en algo más. Clara comenzó a tomar clases privadas con Daniel, algo que le permitió profundizar no solo en su práctica de yoga, sino también en su relación con él. La cercanía entre ambos creció, y aunque todo parecía completamente inocente, ambos eran conscientes de que algo estaba cambiando. El yoga, para Clara, se había convertido en algo más que una simple actividad física. Se había transformado en un espacio íntimo donde podía explorar sus emociones, sus deseos, y, sin darse cuenta, su relación con Daniel. Y aunque todavía no se había cruzado ninguna línea, Clara no podía negar que sentía una atracción creciente hacia su instructor, una atracción que no se atrevía a confesar, ni siquiera a sí misma. Mientras tanto, Marcos seguía sin sospechar nada, creyendo que el nuevo hábito de Clara era simplemente eso,
una actividad saludable y beneficiosa para ambos. Pero lo que no sabía era que, en esos momentos de serenidad, algo mucho más profundo estaba en juego. Confianza ciega. Con el paso de las semanas, la rutina de Clara se había vuelto tan predecible como reconfortante: trabajo, yoga, y luego las noches compartidas con Marcos. Sin embargo, algo estaba cambiando en la dinámica de su relación. La conexión emocional que Clara había desarrollado con Daniel durante sus clases privadas había comenzado a ocupar un espacio cada vez más importante en su vida. Aunque todavía no lo reconocía plenamente, esta conexión empezaba a afectar su relación con Marcos. Marcos, por su parte, estaba complacido con la nueva energía de Clara. La veía más relajada, más segura de sí misma, y asumía que todo era resultado del yoga. Admiraba su compromiso con la práctica, y aunque en su interior comenzaba a sentir una leve incomodidad, nunca dudó de su esposa. Para Marcos, la confianza era la base de su relación, y no tenía razones para sospechar de Clara. Sin embargo, a medida que Clara y Daniel pasaban más tiempo juntos, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desdibujarse. Las clases privadas se convirtieron en sesiones más largas, con conversaciones que trascendían las posturas de yoga. Hablaron de sus vidas, sus sueños, sus frustraciones. Daniel se abrió a Clara de una manera que nunca había hecho en sus clases grupales. Le contó sobre su infancia, sus viajes, e incluso sobre su vida personal, algo que rara vez compartía con sus alumnos. Clara se sentía halagada por la confianza de Daniel, y a su vez, comenzó a compartir aspectos de su vida que no había revelado a nadie más, ni siquiera a Marcos. Le habló de sus inseguridades, de sus miedos, de cómo a veces se sentía atrapada en su vida cotidiana. Daniel le escuchaba con una atención y comprensión que la hacían sentirse más conectada con él. Una tarde, después de una intensa sesión de yoga, Clara y Daniel se sentaron en la sala de práctica, ambos cubiertos de sudor pero sintiéndose increíblemente vivos. La atmósfera era densa, cargada de una tensión que ninguno de los dos quería reconocer. Daniel, nunca me había sentido tan en paz como cuando estoy aquí, contigo, dijo Clara, rompiendo el silencio. Daniel la miró con intensidad, sus ojos verdes brillando bajo la luz suave de la sala. Yo también me siento diferente cuando estoy contigo, Clara. Hay algo en ti, algo que no puedo explicar. Las palabras de Daniel resonaron en Clara, haciéndole sentir una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. La atracción que sentía hacia Daniel iba más allá de lo físico, era una conexión emocional profunda que la hacía cuestionarse todo lo que había conocido hasta ese momento. Marcos, ajeno a la tormenta interna que Clara estaba experimentando, seguía confiando ciegamente en su esposa. Veía cómo su dedicación al yoga la hacía más feliz, y aunque a veces sentía que ella estaba más distante, atribuía esa sensación al simple cansancio. No podía imaginar que mientras él trabajaba largas horas para proporcionarles una vida cómoda, su esposa estaba construyendo un mundo aparte, un mundo donde él no tenía cabida. Una noche, después de una de sus clases privadas, Clara llegó a casa y encontró a Marcos esperándola en la sala. Había preparado una cena especial, algo que solían hacer los fines de semana, pero que ahora parecía más esporádico. ¿Cómo estuvo tu clase?, preguntó Marcos, sirviéndole una copa de vino. Clara sonrió, agradecida por el gesto. Fue genial. Cada vez siento que estoy mejorando más. Marcos la observó detenidamente mientras ella hablaba. Notó cómo sus ojos brillaban al mencionar el yoga, pero había algo más, algo que él no lograba descifrar. Estoy muy orgulloso de ti, Clara. Has encontrado algo que te hace feliz, y eso es todo lo que importa para mí. Las palabras de Marcos la hicieron sentirse culpable, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Era por la conexión que había desarrollado con Daniel? ¿O era porque, en el fondo, sabía que estaba ocultando algo importante? Gracias, amor. Eso significa mucho para mí. Clara se inclinó hacia adelante y besó a Marcos en la mejilla, intentando sofocar la incomodidad que sentía. La cena transcurrió de manera agradable, pero Clara no podía dejar de pensar en Daniel. Sabía que su relación con él estaba cruzando límites que no debería cruzar, pero la atracción era tan fuerte que no podía detenerse. Esa noche, mientras dormía junto a Marcos, Clara soñó con Daniel.
En el sueño, estaban juntos, pero no en el estudio de yoga, estaban en un lugar completamente diferente, un lugar donde podían ser ellos mismos sin restricciones, sin preocupaciones. Cuando despertó, su corazón latía acelerado, y el nombre de Daniel estaba en sus labios. Clara sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo con esta dualidad, con esta doble vida que se había creado. Pero, al mismo tiempo, la idea de renunciar a lo que tenía con Daniel le resultaba insoportable. La confianza que Marcos depositaba en ella era total, casi ciega. Y esa confianza, que debería haber sido un consuelo, se estaba convirtiendo en una carga insoportable para Clara. Sabía que no podía mantener esta situación indefinidamente. Pronto, tendría que enfrentarse a la realidad de lo que estaba sucediendo y tomar una decisión que cambiaría su vida, y la de Marcos, para siempre. Señales de alerta. A medida que Clara continuaba con su práctica de yoga y sus clases privadas con Daniel, comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Lo que antes había sido un pasatiempo inocente se estaba convirtiendo en algo más, y aunque intentaba justificarlo, en el fondo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Las señales estaban ahí, pero Clara prefería ignorarlas, aferrándose a la idea de que todo seguía siendo inofensivo. Marcos, sin embargo, empezó a notar esos cambios de manera más consciente. Al principio, había desechado cualquier duda como mera paranoia, pero la realidad era que Clara ya no era la misma. Sus conversaciones eran más breves, menos profundas, y a menudo se encontraba con respuestas evasivas cuando intentaba preguntarle sobre su día. Ella ya no se interesaba tanto en las actividades que solían disfrutar juntos, y aunque seguía siendo cariñosa, había una distancia emocional que él no podía ignorar. Una noche, mientras cenaban, Marcos decidió abordar el tema. Clara, he notado que últimamente estás más ocupada con el yoga, dijo, intentando sonar casual. Parece que pasas más tiempo en el estudio. Clara, que estaba cortando su comida, se detuvo por un momento, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que la conversación eventualmente llegaría, pero no estaba preparada para ello. Sí, he estado tomando más clases privadas con Daniel, respondió, tratando de mantener un tono despreocupado. Me ha estado ayudando a mejorar mucho. Marcos asintió, aunque no se sintió completamente satisfecho con la respuesta. ¿Y te sientes bien con eso?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. Clara evitó su mirada por un segundo, antes de obligarse a sonreír y a sentir. Sí, claro. Me encanta cómo me siento después de las clases. Es como una especie de terapia para mí. Marcos observó la forma en que Clara hablaba de Daniel y del yoga, y algo dentro de él se tensó. Quería confiar plenamente en ella, pero las señales estaban ahí, y no podía ignorarlas por más tiempo. Días después, Marcos decidió hablar con uno de sus amigos más cercanos, Alejandro, un hombre en quien confiaba completamente. Se reunieron para tomar unas cervezas después del trabajo, y tras un rato de charla casual, Marcos le expuso sus inquietudes. Siento que algo está cambiando entre Clara y yo, confesó Marcos, sin rodeos. No sé si es solo mi imaginación, pero parece que está más distante. Y hay un nombre que siempre sale a colación, Daniel. Alejandro lo escuchó atentamente antes de responder. Marcos, la confianza es la base de cualquier relación, lo sabes. Pero también es importante estar atento a las señales. A veces, ignoramos lo que está frente a nosotros porque no queremos enfrentarlo. Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Marcos. No quería dudar de Clara, pero la verdad era que las señales estaban ahí, el cambio en su comportamiento, las excusas para pasar más tiempo en el estudio de yoga, y el hecho de que Daniel se había convertido en una figura omnipresente en sus conversaciones. Marcos decidió que necesitaba saber más, pero no quería confrontar a Clara directamente sin tener algo más concreto. La idea de espiar a su esposa lo repugnaba, pero sentía que no tenía otra opción. Durante los días siguientes, Marcos observó con más atención las idas y venidas de Clara. Notó que los días en que tenía clases privadas con Daniel, ella volvía más tarde de lo normal, a veces con una sonrisa que no podía descifrar. Una tarde, decidió seguirla hasta el estudio de yoga, algo que nunca había hecho antes. Se estacionó a una distancia prudente y la observó entrar al edificio. Esperó un tiempo, nervioso,
sin saber qué esperaba encontrar. Después de un rato, vio salir a algunos estudiantes, pero Clara no estaba entre ellos. La inquietud creció en su interior, y aunque sabía que estaba cruzando una línea, decidió acercarse más. Al llegar a la puerta del estudio, escuchó voces provenientes del interior, y una de ellas era inconfundible, la de Clara. Estaban riendo, y aunque no podía distinguir claramente las palabras, había algo en el tono que lo hizo estremecer. La risa de Clara era diferente, más liviana, más despreocupada. Marcos sintió un nudo en el pecho y, en un impulso, decidió alejarse antes de que lo vieran. Condujo de regreso a casa, su mente inundada de pensamientos y emociones conflictivas. No tenía pruebas de que algo inapropiado estuviera ocurriendo, pero las señales de alerta eran imposibles de ignorar. Esa noche, cuando Clara llegó a casa, Marcos intentó actuar de manera normal, pero su mente estaba atrapada en lo que había presenciado. Clara, por su parte, no notó nada fuera de lo común en su comportamiento y continuó con su rutina habitual, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando en la mente de su esposo. Mientras ambos se preparaban para dormir, Clara se dio la vuelta para besar a Marcos en la mejilla, como hacía todas las noches. Pero esta vez, Marcos sintió que ese beso no tenía el mismo peso que antes. Se quedó mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño, mientras la figura de Daniel y la risa de Clara resonaban en su mente. Las señales estaban ahí, y aunque Marcos aún no sabía qué hacer con ellas, sabía que no podía ignorarlas por mucho más tiempo. Estaba atrapado entre la necesidad de confiar en su esposa y el miedo de que esa confianza estuviera siendo traicionada. Tentación y límite. El vínculo entre Clara y Daniel continuó fortaleciéndose, acercándolos peligrosamente a un límite que ambos sabían que no debían cruzar. Las clases privadas, que al principio se centraban en el yoga, se habían convertido en encuentros cargados de tensión emocional y una creciente atracción física. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Daniel y Clara se quedaron más tiempo del habitual. Ambos estaban sentados en silencio, las respiraciones aún aceleradas por el ejercicio. De repente, Daniel tomó la mano de Clara, un gesto que sorprendió a ambos. «Clara, hay algo en ti que me atrae», confesó Daniel, sin soltar su mano. «Pero sé que esto no está bien». Clara lo miró, sintiendo un torbellino de emociones. Ella también sentía esa atracción, pero era consciente de las consecuencias. Por un momento, el silencio se hizo pesado, la tentación palpable en el aire. Finalmente, Clara apartó la mano y se levantó rápidamente. «Daniel, no podemos, no debemos», dijo, tratando de recuperar la compostura. «Tengo que irme». Sin esperar respuesta, Clara salió del estudio, su corazón latiendo desbocado. Habían llegado al límite, y aunque no lo habían cruzado, la tentación estaba cada vez más cerca. Sabía que debía alejarse de Daniel, pero el magnetismo entre ellos hacía que esa decisión pareciera imposible. Descubrimiento inesperado. Marcos había estado inquieto, con una sensación de que algo no estaba bien. Un día, mientras Clara se duchaba, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un mensaje de Daniel: «¿Podemos hablar después de la clase de mañana? Necesito verte». Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tomó una captura de pantalla y dejó el teléfono donde estaba. Su corazón latía con fuerza, finalmente tenía la prueba que temía encontrar. Cuando Clara salió del baño, notó la tensión en el rostro de Marcos, pero él no dijo nada. Decidió esperar, sabiendo que este descubrimiento inesperado podría cambiarlo todo. Confrontación. La tensión en la casa de Marcos y Clara era palpable desde el descubrimiento del mensaje de Daniel. Marcos no pudo sacarse de la cabeza la idea de que algo más estaba ocurriendo entre su esposa y el instructor. Después de días de darle vueltas al asunto, decidió que ya no podía soportar más la incertidumbre. Una noche, después de la cena, Marcos se armó de valor y decidió enfrentar a Clara. La invitó a sentarse en la sala, con un tono serio que hizo que ella supiera de inmediato que algo no estaba bien. «Clara, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó Marcos, tratando de mantener la calma. «He notado cambios en ti, y no puedo seguir ignorando lo que siento. Quiero que me hables con sinceridad. ¿Qué está pasando entre tú y Daniel?» Clara sintió que su corazón se detenía por un instante. Sabía que este momento llegaría,
pero no estaba preparada para ello. Tratando de no parecer nerviosa, respondió. Marcos, Daniel es solo mi instructor de yoga. No hay nada más entre nosotros. Marcos la miró a los ojos, buscando alguna señal de la verdad. Si es solo eso, entonces explícame por qué recibes mensajes como este, dijo, mostrando la captura de pantalla que había tomado. Clara miró el teléfono y sintió que la sangre se le helaba. Sabía que la situación era grave. Tomó una profunda respiración, intentando encontrar las palabras adecuadas. Marcos, no quise que esto llegara tan lejos. Admito que me he sentido atraída por Daniel, pero no ha pasado nada entre nosotros. Solo es una conexión emocional que no debería haber permitido que creciera. Marcos se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. La tristeza y la decepción eran evidentes en su rostro. Clara, confío en ti, pero esta situación no puede continuar. Si hay algo más que no me estás diciendo, este es el momento. Necesitamos decidir qué hacer, porque esto está afectando nuestra relación. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Sabía que debía cortar todo contacto con Daniel para salvar su matrimonio. Habían llegado al punto de no retorno, y ahora, más que nunca, necesitaban decidir juntos cómo seguir adelante. Crisis de pareja. Después de la confrontación, la relación entre Clara y Marcos cayó en una profunda crisis. Aunque Clara había prometido cortar todo contacto con Daniel, la confianza que alguna vez compartieron parecía rota. Ambos intentaban seguir adelante, pero la tensión en su hogar era evidente. Las conversaciones se volvieron escasas y superficiales, y la cercanía emocional que alguna vez disfrutaron se desvaneció. Marcos no podía dejar de pensar en la atracción que Clara había confesado sentir por Daniel, y aunque no quería admitirlo, el miedo y la inseguridad lo consumían. Por otro lado, Clara se sentía atrapada entre el arrepentimiento y la culpa, y no sabía cómo reparar el daño hecho. Las noches eran las más difíciles. Dormían en la misma cama, pero el espacio entre ellos se sentía como un abismo. Marcos a menudo se quedaba despierto, recordando los días en que su relación era fuerte y segura. Clara, por su parte, deseaba desesperadamente encontrar una manera de volver a lo que eran, pero no sabía por dónde empezar. Las discusiones comenzaron a surgir con más frecuencia, a menudo por asuntos triviales que antes habrían pasado desapercibidos. Cada pequeño desacuerdo se convertía en un recordatorio de la distancia que ahora existía entre ellos. Ambos sabían que estaban en una encrucijada, debían decidir si luchar por su matrimonio o aceptar que se estaba desmoronando. Finalmente, Clara sugirió que buscaran ayuda profesional. Aunque dudoso al principio, Marcos aceptó. Sabía que si no intentaban sanar juntos, podrían perderse para siempre. Decisiones y consecuencias. Tras semanas de terapia, Clara y Marcos llegaron a un punto crucial en su relación. Los dos se encontraban frente a un dilema: continuar luchando por su matrimonio o aceptar que el daño era irreparable. Cada sesión les permitió desenterrar emociones que habían estado reprimidas, pero también dejó claro que su vínculo estaba más frágil que nunca. Una noche, después de una intensa discusión en la que revivieron viejos resentimientos, Clara decidió que ya no podía seguir viviendo en esa constante tensión. Se sentó junto a Marcos en la sala y, con la voz temblorosa, dijo: Marcos, no quiero seguir hiriéndonos de esta manera. Creo que hemos intentado, pero tal vez necesitamos tomar un tiempo separados para ver si realmente podemos sanar. Marcos, sorprendido, la miró en silencio. Parte de él sabía que esta conversación era inevitable, pero escuchar las palabras de Clara aún dolía. Después de unos momentos de reflexión, respondió: Clara, te amo, pero creo que tienes razón. Necesitamos espacio para entender lo que realmente queremos y si podemos recuperar lo que tuvimos. Decidieron que Clara se quedaría con su hermana por un tiempo, dándole a ambos la oportunidad de pensar claramente. En las semanas siguientes, ambos se dieron cuenta de las consecuencias de sus decisiones. Clara sintió la ausencia de Marcos profundamente, y aunque intentó mantenerse ocupada, no podía dejar de pensar en él. Marcos, por su parte, reflexionó sobre su vida sin Clara. A pesar de sus sentimientos heridos, se dio cuenta de que seguía amándola, pero la pregunta era si su amor era suficiente para superar lo sucedido. Al final,
Clara y Marcos decidieron reunirse para hablar sobre su futuro. Ambos entendieron que, independientemente de lo que eligieran, las decisiones que tomaran en ese momento definirían el resto de sus vidas. Sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también entendieron que, si no lo intentaban, siempre vivirían con el que hubiera pasado si. Decidieron, entonces, que trabajarían en su matrimonio, pero esta vez con más honestidad, comunicación y respeto mutuo. Aunque el futuro era incierto, la decisión de intentarlo juntos les dio una nueva esperanza, sabiendo que las consecuencias de esa elección serían la verdadera prueba de su amor. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.